Una de la tarde, 37 minutos. Estamos listos para empezar las tardes del sol en unos minutos. Hablaremos hoy de fracturas de cadera. Esta patología que se puede presentar en cualquier momento en la etapa de la adultez. Y hoy la vamos a traer con sus consecuencias, también haciendo, por supuesto, mucha didáctica sobre el tema, un invitado muy especial. Esperamos que ustedes participen activamente marcando el 524-3536. Mucha prevención hoy sobre este gran tema que traemos a las tardes del sol. Entre tanto y antes de iniciar nuestro programa, les vamos a presentar información muy importante. El médico Oscar David Hurtado con ustedes. Muy buenas tardes, como siempre para nosotros es un placer estar aquí con ustedes para que hablemos de salud y de salud preventiva. Gracias a ustedes por preferir este programa, gracias a todos ustedes por escucharnos o por vernos todos los martes sobre la 1:40 de la tarde. Al lado mío, el médico internista, el doctor Oscar Emilio Díaz. Doctor, muy buenas tardes, qué bueno como siempre que estés aquí con nosotros para que hablemos de salud y con un tema de hoy espectacular. David, buenas tardes a todos, y yo otra vez muy contento, feliz y qué gusto estar otra vez en Tardes del Sol, en este espacio dedicado a la educación en salud preventiva. Bueno, muy bien, en el día de hoy, queridos televidentes, vamos a hablar sobre una de esas enfermedades que está en pandemia, que está aumentando, que en 1980 había una proporción, digamos, más pequeña, actualmente está creciendo y es la diabetes. Hoy te quiero preguntar, mirándote a los ojos, ¿qué estás haciendo tú hoy para evitar ser diabético? Y tú que eres diabética o diabético, ¿qué estás haciendo hoy para revertir la enfermedad? ¿Poderla llevar hacia un proceso de mejoría o de evolución? ¿O por qué no pensar en una curación? Entonces, en el día de hoy, este tema es para ti. Entonces, empecemos por ese lado. Doctor Oscar Emilio, hablemos de cuál es la epidemiología actual, es decir, qué cantidad de personas en el mundo están padeciendo de esta enfermedad y cómo se proyecta la diabetes a nivel mundial. Bueno, entonces nosotros hablamos de magnitud. Creo que cuando uno hace educación comunitaria tiene que hablar de magnitud, de cifras grandes. Se trata de una pandemia, de algo que está creciendo a una velocidad gigantesca. Mira, hay unos estudios y la información la da la Organización Mundial de la Salud, en donde en 1980 la población mundial que tenía diabetes era de 108 millones de personas. Aumentó 4 veces el número de prevalencia de la diabetes hacia el 2014 con 422 millones de personas. Esto es una gran magnitud, o sea, el aumento de la diabetes, en el anterior programa como veíamos el aumento de la obesidad es exponencial y es preocupante. Se ha generado entonces una pandemia. Muy bien, en ese orden de ideas, doctor Oscar Emilio, me gustaría que nos explicaras desde el punto de vista de la señora que nos ve, que muy seguramente está por encima de los 60 años, que muy seguramente tiene sobrepeso, obesidad, que poco visita al médico, o el señor, el esposo tuyo que nos ve en este momento. Quisiera que nos comentaras qué factores de riesgo son los que están destacados según la Organización Mundial de la Salud para desarrollar una enfermedad como la diabetes. Muy bien, entonces mira, antes de hablar de factores de riesgo, quisiera explicar con un ejemplo muy bonito sobre la fisiopatología que se está tomando hoy en día en ese crecimiento exponencial de la diabetes. Y es que evolutivamente nosotros hemos comenzado a disminuir la actividad física. Es decir, todas esas actividades que hacen que gastemos la energía que estamos consumiendo. Y esos son los cambios que estamos viendo hoy en día y los que vamos a ver próximamente, en donde la diabetes, la obesidad, el sobrepeso y las enfermedades cardiovasculares son las que ocupan el mayor espacio dentro de las enfermedades más prevalentes. Como podemos ver en la imagen, se observa que antes las personas consumían una gran cantidad de calorías, ¿cierto? Los campesinos consumían una gran cantidad de calorías, el agricultor consumía gran cantidad de calorías, pero las gastaba, y las gastaba todos los días. Él tenía que ir con su azadón e ir a arar la tierra, y además de eso caminaba 1 o 2 horas. Sí, el gasto energético era intenso y era diario. Él consumía calorías, pero las gastaba en el mismo día, y eso se reforzaba en mejorar el tejido óseo y el tejido muscular, que son importantísimos para nuestra vida y para sostener la salud a largo plazo. Entonces, como podían ver en la gráfica, a medida que nosotros avanzamos en el sobrepeso y en la obesidad, los pasos comienzan a ser más cortos y más cortos. Entonces, las personas de hoy en día salen de sus casas, se montan en el carro, llegan a su oficina, suben un ascensor
y se dedican a trabajar con los dígitos. Entonces la actividad física y la pérdida de esa energía que han consumido va a ser mínima. Y eso se va a ver expresada en acumulación de tejido graso, aumento del peso y aumento de la obesidad, aumento de las enfermedades cardiovasculares. Pudiésemos explicar lo que tú dices también basándonos en la era paleolítica. Un ser humano de hace más o menos unos 40.000 años era anatómica y fisiológicamente igual a ti. Es decir, la mujer de esa época tenía 2 mamas, tenía un útero, tenía unos ovarios, es decir, era idéntica a ti. Y también el hombre era idéntico a nosotros. Diferencias. El hombre de esa época tenía que salir a correr porque venía el tigre de dientes de sable a comérselo o porque él tenía que irse a cazar al mamut. Es decir, el ser humano está diseñado, doctor Oscar Emilio, para hacer actividad física. El hecho de que el ser humano actualmente esté sedentario, además de que esté sedentario, come muchas calorías y no las quema, influye en algo que los médicos denominamos como un daño que ocasiona la resistencia a la insulina. Entonces, aquí quiero que entremos en un tema bien bonito que quiero demostrarles en el día de hoy para que todos aprendamos sobre la insulina. Es decir, el diabético tipo 2 es el diabético que se hace diabético por sus malos hábitos de la alimentación y en últimas genera una resistencia a una hormona que la libera el páncreas que se llama la insulina y la insulina es la encargada de coger todos esos carbohidratos, yuca, papa, racacha, arroz, azúcar que tú consumes, lo convierte en energía a través del hígado y lo lleva al cerebro. La pregunta es la siguiente. Doctor Oscar Emilio, ¿qué daños ocasiona tener una resistencia a la insulina con el tiempo? Entonces, nosotros vemos complicaciones a corto plazo y a largo plazo. Las complicaciones a largo plazo son las que dominan el tema y son las que llaman la atención. Ser diabético o tener prediabetes va a aumentar el riesgo de sufrir una trombosis cerebral, por ejemplo, o un accidente isquémico del corazón, es decir, un infarto cardíaco. Va a condicionar enfermedades de la piel, de los pulmones, del tejido óseo, del tejido muscular. Y eso va a condicionar también y van a generar otros cambios sucesivamente y podemos comenzar a observar la alteración microvascular y los pacientes comienzan a tener problemas visuales, problemas renales y todo esto se genera en un círculo vicioso y cada vez se va empeorando la enfermedad y la calidad de vida de estas personas. En cuanto a los factores de riesgo, nosotros en medicina siempre hablamos de probabilidad pretest, o sea, la probabilidad de que una persona tenga una enfermedad. En diabetes sucede lo mismo. Hay pacientes que en su mayoría son asintomáticos, no sienten nada. La diabetes es una enfermedad silenciosa, pero tienen unos factores de riesgo. Estos factores de riesgo se relacionan mucho con lo que ya comentamos. Entonces, los antecedentes familiares de diabetes son muy importantes, sobre todo para el diabético tipo 1, que es el que ataca las células del páncreas que produce insulina y con el tiempo va disminuyendo la capacidad de producción de la insulina. El sobrepeso, la dieta poco sana, es decir, rica en carbohidratos, y una dieta que no se consume, ¿cierto? O sea, que no se utiliza para producir energía física, que eso es lo que más daño hace, es decir, estamos hablando del sedentarismo. La edad avanzada, entonces cuando hablamos de tamización, hablamos de que las personas de mayores a 45 años tienen que hacer búsqueda activa de resistencia a la insulina. ¿Cómo? Con un examen de sangre que es muy simple, buscando cuáles son los niveles en ayunas de glicemia, de niveles de azúcar. La presión arterial y otros factores o enfermedades cardiovasculares también hacen parte de los factores de riesgo para diabetes o intolerancia a la glucosa. Los antecedentes de diabetes gestacional o los problemas que se hayan visto en un embarazo también son factores de riesgo para buscar o tratar de buscar resistencia a la insulina como prediabetes y diabetes. Bueno, muy bien. Entonces aquí me surge una pregunta interesante para los televidentes. Es la siguiente, ¿cómo puede darse cuenta el televidente, el que nos está viendo en este momento, si está prediabético, qué síntomas puede tener sutiles o qué síntomas puede tener que lo hagan pensar que es prudente consultar rápido antes de que le vaya a dar la enfermedad? Entonces mira, la mayoría de los pacientes son asintomáticos y este es el mayor problema que nosotros tenemos porque se confían de su estado de salud. Como lo dijimos y como lo anotamos, hay factores de riesgo que no son modificables, por ejemplo la edad, pero hay otros como el sobrepeso que sí se puede modificar. Los pacientes prediabéticos generalmente no tienen síntomas
Y la diabetes generalmente viene sin síntomas. Cuando ya viene con síntomas, el paciente se presenta con una cetoacidosis diabético, con un aumento tan alto de la glicemia que lo va a llevar a urgencias y tiene un riesgo muy alto de muerte. Pudiésemos decir, por ejemplo, que el prediabético pudiese ser una persona de por sí con una barriguita, más o menos de 100 centímetros, que de pronto pueda estar sintiendo sed o que pueda sentir mucha hambre o que comience a perder peso bruscamente sin hacer ejercicio. Esta persona sería prudente que consultara porque pueden ser síntomas, como dice el doctor Oscar Emilio, nuestro médico internista, que pueden ser síntomas sutiles que en teoría puede estar predisponiéndote para ser diabético. Entonces, ten mucha atención. Si tienes mucha sed, si tienes mucha hambre, si vienes perdiendo peso de una forma inexplicable, además de eso, estás gordito y ya has comido sabroso, como es decir, como comemos aquí en el Valle del Cauca, pues tienes todos los factores de riesgo para ser diabético. Punto de quiebre. Doctor Oscar Emilio, desde la medicina interna, ¿se puede romper con la diabetes? Es decir, ¿puede existir un punto de quiebre donde podamos revertir el paciente diabético y llevarlo, ¿por qué no hace un proceso de curación? Mira, Oscar, dentro de la clasificación de la diabetes hay varios tipos de diabetes. No todas son iguales y no todos los pacientes son iguales. No todo el tiempo de evolución hacia la diabetes y los condicionantes son iguales. Entonces, eso tiene que ser individualizado. Pero sí te puedo decir, por ejemplo, la diabetes tipo 1 es aquella en la que predomina la autoinmunidad o la herencia, ¿cierto? Hay unos genes que están identificados y es que el páncreas definitivamente con el tiempo deja de producir insulina. Esos pacientes requieren insulina, requieren tratamiento de insulina para no ver las complicaciones a futuro. Entonces el punto de quiebre en ese caso es acudir al médico cuando se comienza a tener los síntomas y seguir las indicaciones médicas. Ese es el punto de quiebre en ese caso. En diabetes tipo 2, el diabético tipo 2 generalmente está influenciado significativamente por el ambiente. Y ahí es cuando comenzamos a hablar de epigenética. Y es que los condicionantes ambientales como el sobrepeso, la nutrición inadecuada, el sedentarismo, comienzan a hacer presión sobre la susceptibilidad genética, sobre lo que llevamos por dentro. Y es cuando el paciente se vuelve diabético. Ahí hay otro punto de quiebre. Y ese punto de quiebre es para toda la población humana. Es decir, nosotros desde que estamos en el útero tenemos que aprender a vivir saludables. Desde que estamos en el útero el embarazo debe ser saludable, el nacimiento debe ser saludable, con estilos de vida saludables, con una adecuada nutrición, un adecuado estado físico o actividad física. Y es desde ahí donde comienza ese punto de quiebre. Hay otros pacientes en el que progresa la diabetes, se observa una inestabilidad porque comienzan a tener síntomas y en ese momento el médico o el clínico tiene que tomar una decisión y es iniciar manejos a tiempo porque eso se trata de evitar las complicaciones y evitarlas rápidamente. Incluso la diabetes llega a un punto tan avanzado en donde el páncreas deja de producir la cantidad necesaria de insulina y se necesita insulina. Hay pacientes que requieren insulina y esa decisión se debe tomar a tiempo. Ese es otro punto de quiebre. Entonces, es difícil decirte exactamente, de una forma generalizada, dónde están exactamente. Los pacientes deben abordarse desde un punto de vista integral e individualizado. Lo más importante con lo que ha dicho el doctor Oscar Emilio es que tú sí puedes recuperar tu salud desde el punto de vista si sufres o no de la diabetes y además de esto es sumamente importante decirte que con cambios de estilos de vida y con una buena nutrición puedes mejorar. Por ejemplo, que nos ponga por favor el productor el plato vamos a hablar sobre la alimentación y miremos el plato de la alimentación para que nos demos cuenta lo importante de tener en cuenta esta recomendación de la Asociación de Diabetes Americana sobre nutrición. Ese realmente es un plato saludable donde vemos que una gran proporción de los alimentos son verduras, además de esto vemos frutos secos, vemos leguminosas, vemos un carbohidrato como si fuera el puño encerrado y además de esto vemos algo que es muy importante que es la proteína. Es decir, en este plato de comida, ¿sabes? Una de las cosas que más me impacta de lo que nos está mostrando la Asociación de Diabetes Americana, que muestra un vaso de agua. Doctor Oscar Emilio, desde el punto de vista de los jugos, hay que reconocer yo como médico nutriólogo que el jugo de lulo, tomate de árbol, maracuyá, aporta la misma cantidad de azúcar que aporta una gaseosa. Es por eso de que lo ideal, según la Organización Mundial de la Salud,
y la Asociación de Diabetes Americana es que tu sobremesa sea un vaso con agua. Vamos a hablar en este último minuto que nos queda sobre la insulina. ¿Cuáles son los tips o la técnica para hablar sobre, o para aplicación de la insulina en los pacientes diabéticos? Entonces, repito, todos los pacientes son diferentes, ¿cierto? Es individualizado el tratamiento y las recomendaciones, pero hay unos tips que siempre los damos en consulta. Primero, la figura del plato, como tú la decías, para tratar de estandarizar el consumo de las calorías, sobre todo de las calorías, ¿cierto? Bajar el exceso de las calorías o disminuirlo. En la aplicación de la insulina, hay unos pacientes que definitivamente necesitan insulina. Hay varias técnicas recomendadas que ya están estudiadas por los laboratorios. Como pueden ver en la gráfica, hay unos sitios de aplicación recomendados. Y dos tips importantes. Si ustedes están usando lapicero, la aplicación debe hacerse perpendicular a la piel y se debe dejar 10 segundos de aplicación para que no gote y se aproveche la mayor cantidad de insulina. Bueno. Y hacer control. ¿Qué es lo más importante? Entonces, invitarlos a todos ustedes y darles buenas noticias, decirles, tú sí te puedes mejorar, tú sí puedes recuperar tu salud. Tan solo decide cambiar tu estilo de vida y junto con esto, idealmente busca apoyo de médicos que queremos ayudarte para poder así llevarte hacia ese proceso tan anhelado de mejoría y de evolución de tu enfermedad. Que Dios los siga bendiciendo. Muchas gracias por acompañarnos y sigan aquí en Tardes del Sol.